Eh, Hemos visto las dos primeras semanas, hablamos de lo necesario de estar unidos al Señor, de la unidad con Cristo, de lo importante que es mantener y defender la unidad en el matrimonio, en el vínculo de la paz, que no estar en disensión ni con Dios ni con los hombres, sino estar en la gracia de estar unidos. Esa es una bendición muy grande. Y después pues manifestar el fruto de esta unidad con Dios, que es este derramamiento de su amor, un amor glorioso, completo, pleno. En verdad que es difícil comprender lo alto, lo ancho, lo largo, de lo profundo del amor de Dios, lo que veíamos en esta semana, amados hermanos, en todo estas enseñanzas que fueron de mucha edificación a nuestras vidas. Eh, Perdón. Así que, amados hermanos, bueno, vamos a iniciar esta sesión número 3, ¿verdad? Hablando de algo un poco importante, no, mucho importante, acerca de el orden dentro del matrimonio. Y bueno, amados, esto es algo también que hay que entender en el espíritu, porque hablamos del orden. Vamos a ir a Salmo capítulo 50, el Salmo 50, ¿verdad? Seguimos saludando a nuestra hermanita Leti, allá en Huatusco, nuestros hermanos Alejandro y Aurora, aquí en la ciudad de Córdoba, nuestra hermanita Jessie y Clemente, de allá de Lima, nuestra hermanita Rosy y Eder, ¿verdad? Aquí en Córdoba, Veracruz, y nuestros hermanos Jorge y Lulú, bueno, ya los habíamos saludado. Muchas gracias, hermano, por sus saludos, saludos igualmente. Y bueno, vamos a leer el Salmo capítulo 50. Salmo 50, amados hermanos, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Vamos a poner aquí la cita. El Salmo 50, y dijimos por ahí del eh, eh, versículo 23, pero vamos a leer un poquito antes, ¿verdad? Para poder ver un poquito más el contexto. Salmo capítulo 50. Sí, vamos a ver el versículo 23, así como va. Salmo, versículo 23. Salmo Salmo 50, 50, versículo 23. 23. Amén. Amén. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén, amados hermanos. Bueno, ahí nos referíamos un poco al orden del matrimonio. Dice, el que ordenare su camino. Esto de ordenar su camino no solamente es de poner orden en las cosas superficiales, sino principalmente de ordenar nuestras prioridades. Es importante dentro de nuestra vida cristiana, como hijos de Dios, siempre ordenar nuestras prioridades, siempre ordenar nuestro camino, siempre ordenar nuestra vida delante del Señor. Ordenar nuestra vida delante del Señor. Qué importante, amados hermanos. Muchos de los problemas maritales que pueden tener amor, ¿no? Pueden tener amor, pueden estar en acuerdo, pero cuando empieza el desorden en nuestras prioridades delante de Dios, delante de Cristo, empieza a tambalearse todo, amados hermanos. El Señor nos mandó siempre a un orden, nos mandó en una obediencia, en una estructura muy soberanamente diseñada para que funcionase todo para su gloria. Y cuando nosotros no estamos priorizando nuestra vida en las cosas del Señor, entonces vienen estos problemas. Y bueno, como ejemplo, ¿no? Podemos ver la vida de David, ¿verdad? La vida de David, cuando él pecó ahí con Jezabel. A ver, vamos a buscar ese texto. Cuando él estaba en el palacio, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir saludando en lo que mi esposa busca el texto. Nuestra hermana Irma Lara, ya en Playa del Carmen, un saludo grande. Nuestro hermano Andrés Canché, de Playa del Carmen, ¿verdad? Un saludo, él es su esposa. Nuestro hermano que estaba por ahí por Cozumel. Y gracias a Dios nos sigue escuchando. Bueno, amados hermanos, eh, la historia de David, ¿no? Ustedes recuerdan que David, amados hermanos, pues fue un hombre conforme al corazón del Señor. Fue un hombre conforme al corazón del Señor, pero lamentablemente, ¿verdad? Tuvo un error muy grande. eh, y pues él pecó y el Señor lo reprendió
Porque él precisamente era el tiempo, dice la palabra, que los reyes deberían de estar en la guerra. Y él, en vez de estar en la guerra, pues estaba en su palacio. Esto es importante, amados hermanos, porque de alguna manera no estaba en el lugar donde el Señor lo tenía puesto. Y ahí empiezan muchos de nuestros problemas también, el no estar en el lugar donde el Señor nos pone, dando la prioridad que el Señor tiene. David, amados hermanos, pues era llamado, ¿no?, a ejercer este reinado conforme a la voluntad de Dios. Era el tiempo que los reyes tenían que ir a la guerra, así dice el texto, ahorita lo vamos a encontrar. Era el tiempo que los reyes tenían que ir a la guerra. Y David no quiso ir, no, como que no era su prioridad, no sé qué pasó por su mente, por su corazón, si el Señor ya había dispuesto que fuese entregado en su concupiscencia para manifestar su gloria en él. Pero lamentablemente, en vez de estar ahí donde debe de estar, pues su prioridad fue otra, ¿verdad? Se quedó ahí en su palacio, estaba paseando, cuando de repente pues ve a una mujer bañarse, y él empieza a caer en pecado. Entonces, lamentablemente, amados hermanos, esta es una de las condiciones que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender cuando perdemos el orden de nuestro camino, perdemos el orden en nuestra vida. Y no solamente hablo de orden como organizarnos, hablo de orden como tener prioridades muy bien establecidas. Nuestras prioridades, amados hermanos, siempre tienen que ser las prioridades que el Señor ha traído a nuestra vida y ha dejado por medio de su palabra. Dice la Escritura que aquel que ama más a padre, madre, hermano, esposa, hijos, no puede ser su discípulo, ¿verdad? No puede ser su discípulo. Y hay veces nosotros que siempre ponemos prioridades más importantes que las prioridades del Señor. ¿Ya encontramos el texto? Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, ajá. Capítulo 11, vamos a verlo. Segunda de Samuel 11. Vamos a ver este texto, amados hermanos. Gracias, mi cielo. Son versículos que no teníamos en el script y que el Señor nos da. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 11. Ajá. A partir del 2. A partir del 2. Ay, perdón, estoy en el 2. Segunda de Samuel 11. Estaba en el Segunda de Samuel 2. Segunda de Samuel 11, a partir del versículo 2. Vamos a leer el versículo 1, el 1, el 2, hasta el 2, vamos a ver. Versículo 1 y 2, ¿qué dice? Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Gloria a Dios. Bueno, digamos el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Amén. O sea, como así de fácil, pues no estaba en la prioridad de David, pues hacer las cosas que el Señor mandó, que era el tiempo que los reyes tenían que salir a la guerra. ¿Y qué nos deja de enseñanza esto, amados hermanos? Que si no ponemos orden en nuestras prioridades delante del Señor, toda nuestra vida va a empezar a fracasar. Toda nuestra vida va a empezar a fracasar. Y nuestra prioridad, dice el Salmo 50, dice: el que ordenare sus caminos, le mostraré la salvación del Señor. Amados hermanos, tenemos que meditar que muchas veces con los afanes del día, los afanes de la vida, ¿verdad?, lamentablemente somos arrastrados en nuestros sentidos para salirnos de la sincera fidelidad a Cristo, y ya estamos poniendo otras prioridades. Puede ser a veces el trabajo, ¿verdad?, el pagar algunas deudas, tener algunos compromisos, y después por ahí podemos ser hasta engañados con algunos textos de que, por ejemplo, pues tenemos que ser testimonio, tenemos que trabajar, el que no trabaje no coma. Sin embargo, eso es importante, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. El problema es cuando ya nos afanamos y dejamos lo más importante, que es el amor, que es la justicia, que es la paz dentro de nuestros corazones, y sobre todo
la confianza en el Señor. Y también recordamos ese pasaje donde está María y Marta, ¿verdad? Lo hemos nombrado la vez pasada, lo podemos volver a poner como ejemplo, donde la prioridad de María, ¿dónde estaba? En la comunión con el Señor. En la comunión con el Señor. Y la prioridad de Marta, En los afanes. en los afanes. Entonces hay veces que nosotros caemos en eso. Mi prioridad, ahorita tengo que trabajar esto, tengo que sacar esto adelante, córrele a la casa por allá. Bueno, y el testimonio del Señor y hacerlo en la fuerza de Cristo, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el testificar en nuestro corazón que el Señor está actuando y que confiamos en Él? Y lamentablemente, amados hermanos, esto a veces lo perdemos de vista de una manera tan sencilla que se vuelve un agravio dentro del matrimonio. Dejamos de sembrar donde necesitamos sembrar, que es en la justicia de Dios, porque dice la palabra, el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz, el fruto de justicia, las cosas justas, amados hermanos, que van a traer bendición a nuestra casa, a nuestro hogar, y esto es solamente un acto de fe. No podemos hacerlo, amados hermanos, si no estamos en comunión con la palabra, fortalecidos en el amor del Señor, motivados por la fe que obra por el amor, porque si no estamos motivados por esta fe que obra por el amor, entonces, amados hermanos, nuestras prioridades siempre van a ser otras. Nunca van a ser las cosas del Señor, nunca van a ser cuidar a nuestras familias, dedicarle un tiempo a la esposa, dedicarle un tiempo a los hijos. Nunca va a ser esa una prioridad. ¿Cuántos hogares, voy a hablarlo así, de pastores, de pastores se han venido abajo simplemente por la dedicación total al ministerio y descuidar lo más esencial que es la casa, la vida de nuestras esposas, los corazones de nuestros hijos? Y esto, amados hermanos, nace en este principio. Tenemos que poner bien claras nuestras prioridades. ¿Dónde es lo primero donde tenemos que cimentar? ¿Qué es lo que nos va a salir adelante? Vuelvo al ejemplo del pastorado. Un requisito para poder ser pastor es gobernar bien tu casa. Entonces, si yo no estoy cuidando bien la casa, porque el gobernar no solo es mandar, el gobernar es dirigir completamente todo lo que sea necesario, como los gobiernos humanos cuidan de la salud del pueblo, cuidan de la seguridad del pueblo, exigen también un comportamiento de la sociedad. Y así el que es llamado a este oficio tiene que poner una prioridad grande en su casa, atender las cosas fundamentales que están en el amor del Señor, para de ahí, con ese cimiento, construir hacia adelante el buen testimonio que el Señor mandó, haciendo todo como un buen equilibrio en la gracia del Señor. Lamentablemente, amados hermanos, descuidamos estas prioridades y somos engañados en estos afanes, en estas pasiones desordenadas o afanes de la vida, y somos distraídos de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Incluso pues hay, hay principios de la palabra, ¿no? Que nos marcan el orden para que todo se dé. Hay un versículo que Dios pone en mi corazón, por ejemplo, el de Deuteronomio 28, que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, hay un principio que es poder ver hacia los mandamientos del Señor. Si yo estoy caminando en los mandamientos de Dios, todas las bendiciones me alcanzarán como una consecuencia. También hay otra parte de la Escritura que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero muchas veces nosotros, cuando no tenemos la mirada en las cosas eternas, en las cosas de arriba, y empezamos a ver y a juzgar y a pensar terrenalmente, entonces perdemos el sentido de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, donde Dios quiere que primeramente estemos edificando en nuestras vidas. Y en este caso, pues en nuestro matrimonio, ¿no? Qué importante el poder sembrar en nuestro matrimonio, el cómo estoy con mi esposo, ¿no? En mi relación con mi esposo. Y entonces esto va a cimentarse bien para que pueda también darse un buen resultado en la crianza con los hijos. Claro, así es, hermanos, porque dejamos de ver este reino de Dios, de buscar el reino de Dios y su justicia,
y resulta que ahora nuestra relación con nuestra esposa es lo menos importante porque ya estamos enojados, estamos chocados y nos refugiamos en el amor a los hijos, en el amor al trabajo, simplemente porque ya no sabemos ni qué hacer con nuestro matrimonio, ya nos es un tormento, ya nos es un problema y ahora resulta que invertir en el matrimonio no es necesario. ¿Por qué? Porque pues, no se lo merece, ¿no? El cónyuge. Y ese es un grande peligro, ¿eh? Porque efectivamente se supone que los hijos están protegidos dentro de un matrimonio glorioso, así como cada hermano se cobija en la iglesia, en una relación entre Cristo y su iglesia, y ahí somos cobijados todos. Así también los hijos se cobijan en el matrimonio como una relación de Cristo con su pueblo. Entonces, qué lamentable, amados hermanos, que nosotros no hemos aprendido a ver el matrimonio como algo fundamental de nuestra vida y como una columna principal en nuestra comunión con el Señor. ¿Y a qué me refiero? Eso precisamente, a veces pasa que uno está mal con la pareja o ya empiezan las cosas así muy confianzudas y empezamos a dejar de valorar y nos preocupamos por el amor a nuestros hijos. Luego los hijos se vuelven ya nuestra satisfacción porque estamos frustrados por el matrimonio, o el trabajo, o los papás, o otra cosa, amados hermanos. Mi matrimonio ya no me satisface porque ya no supe qué hacer con él, entonces mi consuelo lo tomo en otra cosa, en otra actividad, ya sea, como lo digo, los hijos, algo así. Pero no somos sabios para decir, si yo no arreglo esto, todo lo demás va a estar en desorden. Nuestro orden, la prioridad es poner las piedras una por una donde deben de ir para que el edificio de nuestra casa crezca de acuerdo a la revelación de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra de ángulo, el fundamento. Pero si nosotros no entendemos esto porque estamos llenos de aborrecimiento, ya estamos chocados, llenos de nuestros pecados, hemos perdido la brújula de nuestro camino, ahora resulta que nos podemos divorciar y seguir adelante en nuestra vida. Ahora resulta que ya no necesito yo de mi esposa, que nunca he necesitado de ella y puedo hacer mi vida yo con mis hijos, o que puedo encontrarme otra mujer y seguir adelante y voy a poder salir bien, no la necesito y yo solo puedo salir. O una mujer que dicen, yo no necesito a un varón, yo voy a salir adelante, voy a estar empoderada. Estos, amados hermanos, son engaños del diablo. Son mentiras, y qué triste que nosotros se nos da una perla de gran precio que es Cristo a través de esta gracia del matrimonio, donde se ha manifestado como una benignidad. Dice, el que haya el bien, haya esposa y alcanza la benevolencia del Señor, y no lo valoramos. Ese es un grande pecado, amados hermanos. De ahí empieza el desorden. Muchos dicen, estoy bien en la iglesia, estoy bien en mi trabajo, estoy bien con mis hijos, yo no necesito a mi esposa de nadie más. Si no me quiere hablar, que no me hable. Ese es un pecado, porque todo lo demás tarde o temprano se va a derribar, se va a derrumbar. No vamos a dar lo mejor de nuestras vidas en otras áreas, como decimos, de la iglesia, nuestros hijos, nuestro trabajo, si estamos mal en la esencia del amor de Dios, que es con tu esposa. Y si no estamos bien con la esposa, no vamos a estar bien con nada. De ahí que el Señor dice, trata a su esposa como vaso frágil, como acorredera, para que tampoco interfiera eso en la comunión con nosotros. O sea, ven qué importante es para los varones que el Señor te está diciendo, mira, ¿quieres tener comunión conmigo? Ten amor con tu mujer, trátala bien. De ese tamaño, amados hermanos, está el mandamiento del Señor, conociendo nuestra carnalidad. De ese tamaño está diciendo el Señor, no vas a salir adelante en nada en tu vida, si no estás generando ese orden, ese amor, poniendo el amor en el orden que va. Primero a Dios, obviamente, después a tu cónyuge, esposo o esposa, según sea el caso. Y de ahí seguimos adelante. Es súper importante, incluso, amados hermanos, la plenitud de una hermana en el Señor, de una mujer de Dios. No dice la palabra que está en tener hijos, sino está en poder tener una ayuda, ser ayuda de un varón, porque es llamada a ser ayuda. Una mujer puede ser plena en su matrimonio, ¿verdad? Cumplir todo el propósito de Dios, aunque no tenga hijos, por ejemplo, y eso es algo que el Señor ha revelado de una manera gloriosa. Y caso contrario, mujeres que tienen hijos, ¿verdad?, pierden esa esencia y se quedan sin esposo. ¿Y qué pasa? Total desorden. Quedan sin un propósito, no ayudan a nadie, no están cumpliendo un propósito de una mujer, que es
poder estar unido en un matrimonio, teniendo siendo ayuda para que un hombre de Dios pueda salir adelante y juntos llegar a la vida eterna. Y aún el Señor en su soberanía, aún también a cada uno le daría la plenitud, aunque una mujer no tuviese esposo y se consagrara al Señor, también encontraría su plenitud. Pero el Señor le ha placido también en esto, mostrar que en esta unidad gloriosa del matrimonio encontramos en ella una plenitud muy grande. Pablo llegó a decir, mejor quédense como están, ya no se casen y ahí van a encontrar la plenitud en el Señor, lo que vimos hace 2 semanas, que nuestra plenitud debemos estar completos en el Señor. Sin embargo, el Señor también nos manda a hacer este proyecto para transmitir y aportar ese amor que ya está en nosotros. El problema es cuando perdemos ese orden, ese propósito del Señor a causa de las pasiones, de los problemas, de la tribulación, y de repente ya estamos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sí, sí, y es en el orden que Dios estableció. Primeramente es primero amarlo a Él, ¿no? Amar a Dios con toda nuestra alma, mente y corazón, y posteriormente a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es bien importante que nosotros, esto que acabas de comentar, que estemos plenos totalmente en el Señor, porque si nosotros no estamos plenos en el Señor, también nuestro estado de ánimo, en el caso de las mujeres, podría también condicionarse a cómo está mi esposo, ¿no? Y eso no debe de ser así, porque si tu esposo ha dejado de ver a Cristo y ves en él actitudes a lo mejor que no son conforme a la Escritura y que dañan tu estado emocional, pues inmediatamente tú tienes que ver al Señor, ¿no? Ver al Señor y pedir ayuda al Señor para que tus emociones no se vean movidas y esto no afecte a tu hogar. En el mundo nos enseñaron, ¿no? O escuchábamos cosas como ay, cuando te cases, ¿no? Para ser feliz, o mi príncipe azul, y para que me haga feliz y yo lo haga feliz. No, nosotros nos casamos o debemos casarnos para compartir nuestra felicidad. No para ser felices, o sea, no para que el otro te dé a ti esa felicidad, no esperar que el otro a ti te llene, porque nosotros debemos de ser llenas completamente en el Señor, porque tanto los hermanos como las hermanas vamos a estar expuestas a fallar, a pecar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Entonces nosotros no podemos decir, ay, pues sí, espero de mi esposo, ¿no? O también idolatrar al esposo, porque tampoco eso no es del Señor. O sea, por eso es tan importante el orden. El orden, primeramente, es que tú encuentres esa plenitud en el Señor, buscándole a Él, buscando su voluntad, en su palabra, sus mandamientos, y cualquiera que sea tu situación como mujer, como esposa, Dios te va a dar la sabiduría para saber qué hacer. Incluso porque hay hermanas también aquí que sus esposos no son creyentes, o sus esposos son débiles en la palabra, ¿no? Hay todavía mucho pecado ahí, por lo cual ellos todavía no entienden. Sin embargo, tampoco eso nos tiene que hacer a nosotros creer que vamos a tomar las riendas. Y no, siempre permanecer humildes, pero centradas en el Señor, siempre estableciendo lo que la palabra del Señor dice, pero sumisas a Dios, ¿no? Siendo siempre humildes. Y Dios nos da esa sabiduría, siempre estando en plenitud con Él, en comunión con Él. Amén. Vamos a leer este texto de Isaías 64:7. Amén. Dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Perdón, se me apagó aquí. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Amén. Amados, se pierde esta prioridad, se pierde todo, ¿eh? Empezamos a poner obstáculo en el matrimonio, el Señor no se goza y nos nubla el entendimiento y nos empieza a entregar a las cosas que no convienen, que es apartarse del Señor. Si el Señor ha dado un orden ya, nos ha dado una bendición, ese orden tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Busca primeramente el reino de Dios y lo que es justo, su justicia. Y es justo que nosotros estemos
dando buenas cuentas del amor en nuestro matrimonio, como ya lo hemos visto en estas 2 semanas, como fruto de la unidad con Él. Por eso dice la palabra, no hay quien invoque tu nombre, ¿verdad? Ahora resulta que ya nos cansamos, que ya nos chocamos, estamos peleados el uno con el otro, estamos estresados y dejamos de orar. Dejamos de ir al Señor cuando el Señor nos dice, ¿qué te hace falta para que tú ames a tu esposa? ¿Necesitas sabiduría? Te la doy sin reproche. Pero el problema es que ya dejamos de creer, dejamos de ir al Señor, dejamos de humillarnos como antes, como el primer amor. Y esto es el problema. Nuestra salvación debe de manifestar que ya no éramos aborrecibles, ni nos aborrecíamos unos a otros. Se manifestó el amor de Dios para con los hombres y Él nos transformó en hijos con buen testimonio, que nos amamos unos a otros con un amor sacrificial, como lo vimos la otra vez, la semana pasada. Dice Isaías 64:7, no hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tus rostros y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amados hermanos, somos obra de las manos del Señor. Tenemos que dar buen testimonio de que Dios está obrando para convertirnos a personas que tienen por prioridad el amor a Dios, que es el mayor y más grande mandamiento, el amor a Dios. Si amamos al Señor, estamos haciendo el mandamiento glorioso. Y el segundo mandamiento es igual, ama a tu hermano como a ti mismo. Entonces, amados, imagínense la responsabilidad. Nosotros hemos sido tan incrédulos que pensamos que en ese desorden en nuestra vida, sin poder poner en orden la voluntad de Dios, podemos salir adelante. Pensamos que brincándonos la voluntad del Señor, haciéndolo a nuestra manera, podemos burlar a Dios y hacerlo y que todo nos salga bien. O sea, el Señor dice, ponme en primer lugar. Bueno, de vez en cuando, ahí cuando puedo. Mira, no te puedo poner en primer lugar, pero de todos modos yo quiero la bendición, quiero ir bien, estar bien en mi casa, tener paz. Eso es imposible, amados hermanos. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Es solamente es engañarse a uno mismo. Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre sembrar, eso segará. Si sembramos para la carne, recibiremos corrupción. Si sembramos para el espíritu, cosecharemos vida eterna. Entonces, amados, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra prioridad? Miren, vamos a ver también en Isaías 43, ¿verdad? Isaías 43, amados hermanos, vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 28, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Isaías 43, del 22 al 28. Amén. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Qué tremenda exhortación que hace el Señor a través de la vida del profeta Isaías, amados hermanos. Pero vea cómo se había apagado el amor ya por Dios, ya no había esa prioridad. Dice, ya no me invocas, ya no, estás en tus afanes, tus heridas. ¿Por qué no me invocas como antes? Eso sí, ¿no? Cuando le pedías al Señor, yo quiero conquistar a esa muchacha, y ahí sí, ¿no? Orabas, ni cristiano éramos. ¿Y ahora? ¿Por qué no invocas a decirle, Señor, regrésame ese orden a mi vida, regrésame ese orden a mi matrimonio, regrésame ese orden, déjame hacer las cosas bien, como tú quieres, como tú mandaste, necesito que me ayudes? Y esto va a ser un sacrificio, va a ser un esfuerzo, un acto de fe, del cual el Señor se va a agradar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros le creemos
Decimos, yo quiero poner un orden, quiero establecer lo que lo que te glorifica a ti, quiero traer ante ti mis ofrendas, mis oraciones, mi corazón, mis sacrificios. Amados, ya no, uno no se quiere sacrificar para nada, ya el orgullo ya no lo queremos entregar, las pasiones, no queremos problemas con tal de que nos salga la cosa bien y no nos sale nada bien, seguimos huecos, seguimos comiendo las migajas que salen, que caen de la mesa del Señor, y el Señor no nos llamó a comer las migajas, nos llamó a sentarnos a la mesa con esos aderezos en presencia de los que nos angustian. Y nosotros tenemos que tomar esa gracia que es la manifestación de la salvación en nuestras vidas. Pero el problema es, amados hermanos, que no estamos poniendo esta prioridad. Qué triste que ahora, imagínate a tu esposa, o sea, que ya no te motive, ¿no? Que ya no te motive a llevarla a algún lugar, a hablarle bonito, que ya no le traigas un esfuerzo. Ya, ¿hace cuándo le regalaste flores? Hace como 20 años. Qué tremendo, amados hermanos, que así como haces al que ves, vas a hacer al que no ves. ¿Cómo piensas decirle no al Señor si le presento mis ofrendas diarias, mi corazón dispuesto? ¿Cómo? No mientas, eres un mentiroso. Si tú no puedes hacerlo con el que ves, que es tu esposa, pues a mí menos. Amados, dejamos de sacrificarnos ya por el matrimonio. Yo les puedo dar el testimonio personal. Yo hace muchos años, amados hermanos, tenía un gran celo por la lectura, por la búsqueda de la palabra, y tenía la intención de leer la Biblia cuantas más veces al año. Sin embargo, esto representaba pues una consagración totalmente a la lectura, a la exhortación y la enseñanza, pero pues descuidaba también la parte de la familia, y pues mi esposa ni me veía todo el día, aunque estábamos en la misma casa, yo me metía, y lamentablemente había cosas que también ella tenía la necesidad que yo la apoyara. Llegó un momento de grande lucha que yo tuve que entender que también el aportar en casa era una manera de glorificar al Señor, y que si yo hacía lo agradable, Él haría que yo aprovechara la lectura que tuviese. Entonces, por esa área tuvimos que empezar a sembrar, empezar a caminar, y fue impresionante cómo hubo una mejora en la comprensión de la palabra. De verdad que es un milagro cuando uno pone en prioridad, porque uno piensa que esforzándose hacia una cosa, no importa lo que dejemos por amor a Cristo, y esto es muy engañoso. Tú no puedes dejar a la familia botada, sin trato, sin alimento, y diciendo, no, es que yo amo más al Señor que a ellos. Esto hay que ser muy sabios para aplicarlo, amados hermanos. Precisamente tú amas a Dios cuando amas a tu hermano. Incluso cuando tú, por ejemplo, yo en mi caso, yo voy a dar mi ejemplo personal, yo a veces dejé tiempo de lectura por dedicarle tiempo a mi esposa, a ciertas labores, apoyarla, y yo podía culparme de estar dejando las cosas de Dios por servir a las mesas, como hacían en el tiempo de los apóstoles. Sin embargo, para mi sorpresa, cuando lo llegué a hacer de corazón, el Señor abundó en mucho más conocimiento. Fue como dice la palabra, Él provee de sana sabiduría a los rectos de corazón, y no me dejó el Señor en esa área. Y gracias a Dios hemos podido salir adelante entendiendo estas cosas, para no hacer las situaciones neciamente, engañados por nuestros afanes, sino hacerlo con equilibrio, con inteligencia. También pues no va a ser al revés, nomás puro apoyo y nada de lectura y eso, pero hay un equilibrio donde se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Se puede trabajar arduamente, los que trabajan en horarios y todo esto, se puede hacer todo se puede, dar tus tiempos, organizarte para poder cumplir la voluntad de Dios, pedirle al Señor que nos ayude, darle tiempo al Señor, darle tiempo a la familia. Todo se puede con humildad, con disposición, con orden. Y el orden es, ¿qué necesito más? Necesito agradar al Señor. Necesito agradar al Señor, no religiosamente, sino espiritualmente. ¿Dónde está el orden? Las mujeres también tendrán sus testimonios en estas cosas, de muchos veces sacrificios que hacen, y el Señor se glorifica. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al Señor, estamos sirviendo al Dios de la gloria, no estamos sirviendo al hombre, estamos siguiendo los mandamientos del Señor. Por eso la mujer, cuando dicen sométete a tu esposo como conviene al Señor, porque le conviene al Señor que haya esta sujeción, no le conviene al esposo, le conviene al Señor,
porque al esposo nos hace más responsables de un buen trato por cuanto hay este mandamiento hacia la esposa. Entonces, amados, nosotros no podemos perder el rumbo de esto, no lo podemos perder, no lo debemos perder. Primero, nuestra prioridad en agradar a Dios de manera sabia. Hay que pedirle a Él que nos haga entender. Para eso estamos aquí viendo esos estudios, tratando de entender que a veces hemos perdido el orden de nuestro camino, hemos perdido el orden, las prioridades de nuestra vida. Ya no está en el Señor, en darle esfuerzo a Él, en creerle a Él, a su palabra, para que todo nuestro corazón, nuestra vida esté funcionando de acuerdo a su voluntad. Qué ironía que oramos, decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero al final de cuentas, muchos detalles de mi vida, yo estoy haciendo mi voluntad. Cuando digo, hoy no puedo ir a la congregación porque tengo que darme a trabajar, porque si no trabajo, no como. Pues sí, pero también si no te alimentas del Señor vas a morir eternamente. Y aún trabajes, lo que tú juntes, el Señor lo va a soplar, no va a quedar nada para tus hijos, ni hijos vas a tener. Y dice estas cosas que pasan, dice la palabra de un hombre que acumuló riqueza y no tenía ni a quién dejársela. Imagínate, amado hermano, toda la necesidad que estamos teniendo, vas a ser el héroe en tu trabajo, vas a tener mucho éxito en el trabajo y en tu casa ni sabrán quién eres, ni te conocen. Entonces qué triste que en el trabajo te elogien y en tu casa ahí ni te respeten porque tus hijos te van a ver y tú eres mi papá nada más de nombre, pero nunca hemos jugado juntos, ni me conoces. Y eso es muy triste, amados hermanos. Por eso tenemos que establecer una prioridad muy grande en nuestra vida. Así de sencillo, ordenar nuestra vida para poder entender la salvación que el Señor ha traído a nuestros corazones por medio de Cristo. Amén. Y muchas veces dejamos de luchar. Dejamos de luchar porque dejamos de creer, porque nos desanimamos. Y debemos de seguir creyendo, porque lo que se cansa es nuestra carne. Cuando decimos, ay, es que estoy cansada de esto, del otro, es porque estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas, porque no nos estamos fortaleciendo en el Señor. Porque si estamos fortaleciéndonos en el Señor es quien nos sostiene. El punto es que muchas veces dejamos de creer en el Señor, dejamos de creer en lo que está escrito, empezamos a descuidar nuestro corazón y empieza a meterse esa amargura en nuestro corazón, dejamos que la amargura entre. Entonces, qué importante es poder fortalecernos en el Señor y no dejar de luchar. Cuando dejamos de luchar, viene el orgullo. Dejamos de luchar por el orgullo. ¿Qué es lo que se hiere? Se hiere nuestra carne, se hiere nuestro orgullo. Pero algo que a mí me dejó muy sembrado la enseñanza de ayer sobre el amor, o sea, cómo el Señor murió por los injustos. Ciertamente uno moriría por los justos, pero el Señor murió por los injustos. Ese es el amor del Señor. El Señor nos amó primero. El Señor se entregó por nosotros, que no hicimos nada, por merecer su perdón, por merecer todo lo que tenemos. ¿Qué merecemos? No merecemos nada. Entonces, cuando nosotros no entendemos el amor de Dios, exigimos del otro. No, pues yo voy a pedir perdón cuando Él me busque. Yo voy a hacer esto cuando Él lo haga, ¿no? Por orgullo. Y eso no nos mandó el Señor. Porque ese no es el amor del Señor. Uno no debe de amar por lo que recibe del otro. Uno debe de amar incondicionalmente porque es un mandato del Señor. Y si nosotros creemos en el orden del Señor, que en lo que el Señor mandó en su palabra, del pacto del matrimonio, de la bendición, de estar en unidad en el matrimonio, nosotros como mujeres, en este caso nosotras como mujeres, debemos de luchar. Aun cuando tengamos un esposo que quizás no lo esté haciendo en el Señor, pero tenemos el testimonio que veíamos anteriormente, el de Abigail. Y el Señor es quien nos defiende, pero muchas veces dejamos de ver al Señor porque nuestra mirada no está en Él, nuestra mirada está en el mundo. Amén. Sí, como le pasó a Pedro. Pedro vio al Señor y caminó sobre las aguas. Algo glorioso, ¿no?
Poder caminar sobre las aguas representaba esta fe gloriosa de entender lo que eres capaz de hacer cuando miras al Señor fijamente, y ese amor te hace llevar a cosas sobrenaturales. Sin embargo, después de que empezó a ver su condición, se hundió, dándonos la enseñanza, ¿verdad? Forma la Escritura, que cuando nosotros dejamos de ver a Cristo y su amor para con nosotros, entonces, amados hermanos, empieza a perderse todo. Y este texto que leímos en el Salmo 50, vamos a ser un poquito más explícitos de donde empezamos. Nosotros empezamos ya en el versículo, por ahí del versículo 23. Pero vean qué es lo que está pidiendo el Señor, que haya un orden, porque hay cosas que dijo antes que Él espera que se pongan en orden. Vamos a leer desde el versículo 16. Bueno, vamos a leer desde el 16 y ya cada uno en su casa lo puede leer completo para que pueda entender un poco más qué es lo que el Señor está pidiendo, que ordenen su pueblo, ¿no? En este caso también nosotros. Vamos a leer el versículo 16 al 23. Amén. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas, de cierto, sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. Lo que quería el Señor que ordenara en este salmo de Asaf, es que corrigieras el olvidarte del Señor, el habernos convertido en hombres malvados, en malos esposos, en malos padres, porque al olvidar al Señor, nos convertimos automáticamente en personas malvadas. Y no puedes decir, ¿cómo? No sé eso, si yo no robo a nadie, yo no mato a nadie, sí, pero la maldad está desde que no estamos amando al Señor. Y dice, pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que poner tu pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, aborreces que te digan, aborreces que te corrijan. Ya estás endurecido, haces las cosas a tu manera, ya no temes ni a Dios ni a hombre, haces lo que quieres, ya estás ensimismado, lleno de orgullo, como decía mi esposa. Lo que vences es el orgullo, es la soberbia. Y dice, ahora resulta que eres cristiano, ahora resulta que dices que eres cristiano. ¿Qué tienes tú que tomar mi pacto en tu boca? Si echas a espaldas la corrección, echas a espaldas mis palabras, aborreces la corrección. Si veías a tu amigo que era ladrón, uy, córrele a jugar al dominó, corre, ahí sí, corre a las risas, con el compañero de trabajo que es adúltero, con el vecino que es incrédulo, que es idólatra. Con ellos sí te llevas re bien. Uy, te llevas re bien, te entienden, son tus grandes amigos, son tus grandes consoladores, no como el pastor que nada más te anda reprendiendo, ¿no? Y así dicen, gracias, compadre del trabajo, nadie como tú, eres el compañero, el amigo, el hermano que siempre soñé. Y le ponen ahí en el Facebook, no como otros, ¿no? Y así, echando ojos de pistola haciéndole al pastor, ¿no? Estoy inventando, amados hermanos. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Pero lamentablemente tienes tu parte, te deleitas con el pecador, te deleitas con el que anda en el mundo, te deleitas con la filosofía humana, con los consuelos del hombre, y no en la sabiduría del Señor, con aquellos que te van a reprender, que te van a exhortar, que te van a decir, arregla tu matrimonio, pídele perdón a tu esposa, humíllate, tú eres responsable de estar mal con Dios, y arregla tu comunión con Dios y arregla tu matrimonio. Ya deja de hacer berrinche, ya deja de consolarte neciamente, mejor conviértete de esa maldad que traes y vuélvete al Señor, el cual te perdonará si vas con humildad, arrepentido. Y dice, tu boca metías en mal. Oh, sí. Nos quejamos de que mi matrimonio anda mal, mis hijos ya no me respetan. Sí, pero ¿qué haces en lo íntimo? ¿Con qué hablas? ¿Qué dices?
No, nada, ¿cómo no? Mira las groserías que dices, mira las palabras salen de tu boca, te ríes con los chistes del mundo y ahora no quieres que el Señor te aflija. Y si te decimos que Dios te aflija, uy, te ofendes, Dios no castiga, no es cierto, no he hecho nada malo. ¿Cómo no? Si el Señor conoce el corazón y por eso no hay el fruto de justicia, porque no estamos poniendo en orden nuestra prioridad y estamos poniendo por sublime lo necio. Y eso es un grande pecado, dice bien lo dijo el profeta Jeremías. La maldad de este pueblo es que dejaron a la fuente de agua de vida y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hemos sido malvados, amados hermanos, eso hay que reconocerlo. Hemos hecho una grande maldad en nuestro matrimonio, por eso no estamos recibiendo ese fruto de justicia, ese fruto de amor. Y aquí el Salmo 50 dice, tomabas asiento y hablabas mal de tu hermano. Por favor, o sea, ¿cómo todavía te pones? Fíjense, andan en pecado, viendo toda clase de iniquidad, andando en el mundo. Pero a la hora de juzgar a los hermanos, uy, pero si sacan la Biblia, ¿no? Eso es una abominación. O sea, a eso se refería el Señor con decir, ¿cómo tú quieres sacar la viga, la paja? Saca tu viga de tu ojo. Y primero quita tu pecado. Si no quitas tu pecado no vas a poder hacer nada. Qué lamentable, amados hermanos, que esta maldad se da. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado, fui paciente, te di tiempo para el arrepentimiento, pero ahora dice, pondré esos errores delante de ti y te reprenderé. Tú pensás que sería yo como tú, que iba a estar de acuerdo contigo, pero el Señor es santo, amados hermanos. El Señor no va a estar de acuerdo contigo por más que tú seas sabio en tu propia opinión. El sabio en su propia opinión piensa que Dios te va a respaldar, pero eso no va a ser, amados hermanos. ¿Y qué va a pasar? La muerte, la depresión, el fracaso, ¿no? Las tinieblas, la amargura, su castigo ya a causa de haber dejado ese primer amor que es dejar al Señor. Entiende ahora esto. Si quieres poner en orden tu matrimonio, entiende que nos hemos apartado de Dios en sabiduría, en espíritu y en verdad. Entiende esto y habrá esperanza. No lo entiendas y ya no sabrás ni qué estará pasando, ni el porqué de estas cosas que pasan ya como un juicio del Señor. Es importante, amados, entender todo esto para salvación, para que podamos arrepentirnos de nuestra grande maldad que es dejar al Señor, porque hablamos de estos temas y al principio puedo decir, no, pues bien, yo dejo al Señor, no pasa nada y eso no es cierto, pero ya cuando vemos la profundidad de esta escritura, es una grande maldad comportarse así y así no vamos a llegar a ningún lado, amados hermanos. Por eso dice la palabra, si tú ordenas tu camino, entendiendo que te voy a despedazar si no lo haces, entonces vas a encontrar la salvación. Ese es el temor de Dios, amados hermanos, para la gloria de Cristo. Amén. Y ciertamente la palabra del Señor dice que Él da gracia a los humildes, pero a los soberbios los resiste. Porque muchas veces no podemos como mujeres tomar la conducta correcta en el matrimonio y fácilmente me hiero, fácilmente me enojo, fácilmente contesto, porque no estoy siendo humilde. Porque cuando tú estás reconociendo que no mereces nada, ¿no? Que tener simplemente un esposo y unos hijos es por pura gracia del Señor, porque el Señor le plació así, pero no merecíamos un esposo, no merecíamos unos hijos. Y tú dices, Señor, ayúdame, porque yo vivo para ti, para tu propósito. El Señor ciertamente nos da esa gracia, y la gracia es la capacidad, el poder de Dios para poder obrar y caminar en sus mandamientos. Porque de repente nos levantamos y podemos ver diferente, ya no nos ofendemos como antes, ya podemos pasar por alto la ofensa, ya podemos amar al que nos ama, tenerle compasión, misericordia, ver el origen de sus maldades, ya no tomarlo personal, porque es una gracia del Señor, porque le estamos buscando, porque nos estamos fortaleciendo en Él, porque sabemos que en nosotras mismas nos perdemos el rumbo. Entonces, cualquiera que sea la situación en tu matrimonio, hay esperanza, tanto para el esposo como para la esposa. Hay esperanza, pero necesitamos creerlo. Dice la palabra del Señor que quien se acerca al Señor tiene primero que creer que le va a hallar y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero si nosotros nos acercamos y oramos, pero no estamos creyendo, porque Dios conoce y escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Si Dios sabe que no, Él no va, o sea, Él no está hallando fe en tu oración, simplemente no vamos a recibir nada del Señor.
y pues nuestro cristianismo solamente va a ser una religiosidad y nada más. Amén. Bueno, amados hermanos, lamentablemente se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Se nos fue el tiempo. Para la gloria de Dios, bueno, vamos a continuar toda esta semana hablando de estas cosas, acerca de la prioridad de nuestra vida hacia Cristo, de este orden que debe de haber en nuestro corazón. Si Dios nos presta vida de aquí al jueves, esperemos que el Señor nos permita. Y vamos a clamar al Señor, amados hermanos, para agradecer esta enseñanza. Amén. Para su gloria. Oremos a Él. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta misericordia que tú nos has permitido, Señor, escudriñar estos textos para fortalecernos en ti. Ayúdanos, Señor, no nos desampares, guíanos siempre a la verdad, el camino eterno. Ayúdanos en nuestra debilidad para que seas tú exaltado en todas las cosas, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te rogamos, Señor, que tú nos permitas seguir adelante firmes, perfectos y completos sin que nos falte nada. Te damos la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hermanos que nos están escuchando, Señor, para que sigan adelante en este proyecto de gracia. Bendice a ellos, a sus matrimonios, Señor, a sus hijos, sus familias, todo lo que hacen, Señor, para que tú te fructifiques en ellos, Señor, llevándolos esos frutos de justicia por la gloria tuya, Padre. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos, pues vamos a enviar ya unos saludos para despedirnos. Saludos para nuestro hermano Beto y su esposa allá en Lima, Perú, ¿verdad? Un abrazo muy grande. Gracias, amado hermano. Consuelo poder compartir este tiempo con todos ustedes. Nuestro hermano Josué Iney aquí en Córdoba, ¿verdad? Saludos a su hijito Yoshi, bendiciones, amados hermanos, qué alegría que nos sigan escuchando. Nuestros hermanos Cres y Pati en la Ciudad de México, muchas gracias, amados hermanos, la verdad una alegría, también un consuelo grande que estemos compartiendo juntos este tiempo. Nuestros hermanos Jorge y Lulú, muchas gracias, amados hermanos, Dios los bendiga. Qué alegría también contar con ustedes en este tiempo, en esas enseñanzas. Nuestra hermanita Leti Blanco también de Huatusco, hermanita, Dios la bendiga. Qué gusto, hermana, que esté fortaleciéndose y perseverando en la palabra. Nuestros hermanos Alejandro y Aurora, amados hermanos, Dios los bendiga. Sigan siempre con ese corazón dispuesto y noble para el Señor, fortaleciéndose en la justicia, en la piedad de Cristo. Nuestra hermanita Jessie Clemente de Perú también, le mandamos un saludo muy grande. Muchas gracias, hermana, por este consuelo también de compartir con nosotros este tiempo. Nuestros hermanos Rosy y Eder, un saludo muy grande. Dios bendiga, amados hermanos. Estamos orando por nuestro hermano Eder para que el Señor lo guarde en esas labores sanitarias que hace en su trabajo. Nuestro hermano Jorge y Lulú ya los saludamos. Nuestra hermana Irma Lara de Playa del Carmen, hermana, gloria a Dios por su vida, por su perseverancia, por la búsqueda de la verdad en el Señor, que Dios la fortalezca, la siga ayudando en Cristo. Nuestro hermano Andrés, su esposa Mari, un saludo, amados hermanos, bendiciones, sigan adelante como hasta ahora buscando ese amor del Señor. Nuestra hermana Blanquita, hermana, gloria a Dios por esa perseverancia, que el Señor la bendiga, la siga usando para la gracia de Cristo. Nuestra hermanita Yalit, nuestra hermana Yalit, su esposo, saludo muy grande, hermana, gracias, aquí desde Fortín de las Flores, aquí cerca de Córdoba, ¿verdad? Un saludo muy grande a nuestros hermanos. Nuestro hermano Raúl Luis Melgarejo, un saludo grande, hermano, qué alegría que puede estarnos también escuchando y compartiendo este momento. Nuestro hermano Roberto y Noemí en Fortín, un abrazo grande. Nuestro hermano Andrés ya lo saludamos. Nuestra hermanita Susana, ¿verdad? Un saludo, muchas gracias, hermana, por darse el tiempo. Un saludo grande, muchas bendiciones. Nuestra hermanita Yalidia, nuestra hermana Rosy, nuestro hermano Ney Josué, y creo que ya saludamos a todos. Muchas gracias, amados hermanos. Un saludo grande, bendiciones, y nos vemos mañana, ¿verdad? Si Dios nos presta vida. Muchas gracias por ser parte de este proyecto. Muchas gracias, hermanos. Estamos siendo todos de mucha bendición. Nuestra hermana Nayeli Valencia, ven, hermana, un saludo muy grande. Nos escuchamos primeramente Dios el día de mañana. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Saludo a todos. Bendiciones y paz en el Señor. Amén, hermanos. El Señor les guarde en esta noche y sigamos fortaleciéndonos en el Señor, firmes en Él. Un abrazo a todos. Bendiciones. Paz en el Señor. Dios los bendiga, amados.